Bueno, bienvenidos. Les agradezco que nos acompañen hoy día de parte del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de esta universidad, que tenemos hoy día este panel que se llama Actualidad en Políticas Públicas de Salud en Chile. Existe una percepción creciente de que el sistema de salud chileno está en crisis. Faltan especialistas, no hay suficiente infraestructura, hay una ejecución deficiente del presupuesto, listas de espera en el plan auge y también en las prestaciones no auge, regiones sin servicios suficientes y podemos seguir eternamente con este diagnóstico que es bastante crítico. El objetivo de este panel, sin embargo, no es profundizar y discutir una crisis que ya conocemos, sino que ir un poco más allá y escuchar, conversar y discutir sobre las propuestas concretas que estos dos expertos nos pueden entregar y que probablemente han pensado el tema en mucha profundidad. Hoy día tenemos con nosotros dos panelistas de mucho renombre, el doctor Jaime Mañalich, que fue director de la Clínica Las Condes y ministro de Salud, el doctor Juan Luis Castro, exdirigente gremial del Colegio Médico de Chile y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Les voy a dar 15 minutos a los doctores Castro y Mañalich para exponer sobre sus posiciones y sus propuestas. Y después vamos a estar repartiendo unos tarjetones, unos papeles en los cuales ustedes pueden escribir las preguntas que les vayan surgiendo. Si es que quieren un papel, levanten la mano y se los van a ir entregando durante la exposición para después tener una conversación más abierta entre quienes están escuchando y los panelistas. Así que vamos a partir con los 15 minutos. Primero le doy la palabra al doctor Mañalich, como exministro. ¿Quieres partir, Jaime? Parto. Porque parece que Juan Luis Castro no quiere descansar del taco. No, es que venía no había venido nunca para acá. Está bien. Y además agradecerle mucho a nuestros panelistas haberse dado el tiempo de venir a discutir acá sobre temas tan importantes. Muchas gracias. Muy buenos días. Lo primero que voy a tratar de ir de lo general a lo particular. La primera tesis o afirmación que yo quisiera hacer es que lo que nosotros hemos definido como salud, que la Organización Mundial de la Salud ha definido como salud, es una definición completamente obsoleta para el siglo XXI. Y esto creo que es una cosa muy importante de tener en mente. Cuando se funda la Organización Mundial de la Salud, por allá por 1940, en el marco de la Liga de las Naciones, se define que salud es el completo estado de bienestar, el estar libre, de todo, en fin, todo eso que conocemos, que en realidad hoy día es una definición completamente inútil e inapropiada para los tiempos que corren y, desgraciadamente, muy marcadora de las políticas aún públicas de todos los países del orbe. Probablemente los desafíos que enfrenta la humanidad al cambiar del fin del siglo XX, siglo XXI, son completamente nuevos en la historia del hombre. Vale decir, la expectativa de vida que nosotros tenemos hoy día, los problemas asociados al envejecimiento y la prevalencia sobre todo de la enfermedad crónica. Esta definición de la Organización Mundial de la Salud parece válida en el contexto de la enfermedad más prevalente de los siglos, de los 120.000, 140.000 años que tiene la historia de la humanidad, en el sentido que la afección fundamental es la enfermedad aguda, la infección, el trauma, etc. Eso no es así por primera vez en el siglo XXI, y la carga de enfermedad está representada fundamentalmente por la enfermedad crónica, vale decir,
aquella condición de salud que adquiere una persona en un momento de su vida, normalmente bastante precoz en la vida, y que lo va a acompañar a veces con múltiples enfermedades en conjunto hasta el final de sus días. Y en ese sentido, probablemente hay que buscar una nueva definición de salud, y hay mucha gente esforzándose en esto, que tiene que ver mucho más con la adaptabilidad al cambio, la adaptabilidad a la enfermedad, y en el fondo ser capaz de realizar un proyecto de vida coexistiendo, conviviendo de la mejor manera posible con limitaciones o con enfermedad crónica, como ya lo he señalado. En Chile, una persona que tiene más de 30 años normalmente ya tiene diagnosticada una enfermedad crónica, desde una cosa banal, un lumbago crónico, hasta cosas muy graves. Y cuando uno alcanza los 60 años, normalmente ya tiene un diagnóstico de más de 3 enfermedades crónicas y toma una media de 5 medicamentos diferentes, esto es en Chile, para tratar de manejar esas enfermedades. Y yo creo que aquí hay un primer divorcio entre lo que es la realidad de la enfermedad o de la condición de salud del siglo XXI y nuestras respuestas que siguen siendo un poco anticuadas y ancladas en el pasado. Lo segundo que quiero enfatizar es que si a nosotros nos miran desde afuera, se señala que nuestros indicadores de salud son de los mejores del planeta. De hecho, en el informe último del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, PNUD, nosotros, Chile, ocupamos el lugar en desarrollo humano número 41 en el planeta, en el mundo, estando calificado como los países con más alto desarrollo humano, más alto, o sea, al lado de los Holandas, Bélgicas y qué sé yo, y desde luego el país con el mejor índice de desarrollo humano en toda América Latina. Nos sigue Costa Rica en el puesto 43, Cuba en el puesto 44 y después Argentina y otros. Y los componentes que usa PNUD para decir que un país tiene un gran desarrollo humano son fundamentalmente 3. Primero, el acceso a la salud. En segundo lugar, la equidad de la distribución del ingreso. Y en tercer lugar, el acceso a la educación, el acceso equitativo a la educación. Cuando uno mira estos 3 parámetros, PNUD para Chile, lo curioso, ¿no es cierto?, es que estamos muy mal en distribución del ingreso, un poquito mejor en acceso a educación, y lo que levanta este indicador hacia arriba es la equidad en el acceso a la salud. Pero ¿cómo lo mide PNUD? Lo mide como expectativa de vida al nacer. Expectativa de vida al nacer que está correlacionada esencialmente con otros indicadores que los repetimos sin darnos cuenta que están íntimamente correlacionados. La expectativa de vida al nacer depende dramáticamente de la mortalidad infantil. Mientras menos mortalidad infantil, inmediatamente la expectativa de vida explota, y al final de cuentas tenemos un problema de parámetros, porque estamos usando mediciones que se contradicen con lo que nuestros ciudadanos dicen respecto a la percepción de salud. Y aquellas cosas que hacen que seamos un país exitoso desde el punto de vista de salud pública, hasta ahora, no para el ciudadano son obvias. O sea, que uno abra la llave de agua de cualquier casa y salga agua que es posible de tomar, es algo que evidentemente tiene un impacto en salud pública gigantesco, pero nosotros lo damos como completamente obvio. Que seamos de los países que tienen más alta tasa de cobertura de vacunación para una serie de enfermedades que antes eran gravísimas, que el río Mapocho sea el río menos contaminado del planeta después del tratamiento de agua que hacemos, que trata el 100% de agua del Mapocho, significa que fiebre tifoidea, por ejemplo, ya no existe. O sea, hoy día, entre los colegas que puede haber acá, estudiantes de medicina, si uno llega a una sala de un hospital y dice, este enfermo debe tener una fiebre tifoidea, lo miran, este está loco, ¿de dónde sacó esta cuestión? En cambio, cuando Juan Luis, que es mucho mayor que yo, estudiaba, las salas de medicina interna estaban llenas y llenas de pacientes con fiebre tifoidea y hepatitis A, cosa que hoy día no existe, pero para nosotros es absolutamente banal. Y lo que carga, lo que está molestando como indicadores de pronóstico en enfermedad crónica que pueden llevarnos incluso a disminuir la expectativa de vida en el futuro, como ya ocurrió en Rusia, cuya expectativa de vida se redujo en pocos años, en 6 años para los hombres, 6 años menos de expectativa de vida al nacer,
está vinculado, ¿no es cierto?, a condiciones que no tienen que ver con la atención de salud, sino que tienen que ver con el consumo de alcohol, con el cigarrillo, con la contaminación ambiental, con sustancias tóxicas que salen de la industria, etcétera, cánceres. Y en ese sentido, hoy día nosotros no tenemos un acuerdo para tener una métrica, una evaluación, así como es la expectativa de vida, para decir nuestro sistema de salud es bueno, es malo, esto, lo otro, y tenemos una serie, un conjunto de métricas de nuevo, o tablas, que apuntan a diversas cosas, ¿no es cierto? La satisfacción de la gente, la lista de espera, esto, lo otro, lo demás allá, pero en realidad no hemos logrado armar una fórmula, una figura que nos permita medir claramente en qué queremos avanzar y cómo queremos avanzar. Y en ese sentido, ya que ustedes están, la mayoría de ustedes avanzando en su programa de gestión en salud, es evidente que aquí tenemos un desafío mayúsculo de ponernos de acuerdo en qué vamos a medir y cómo vamos a avanzar, porque si no, no tenemos una brújula. Desde el punto de vista más económico, hay dos elementos que yo quisiera poner en la mesa que me parecen muy relevantes. El primero es que, con razón o sin razón, los líderes de salud no hemos logrado convencer a los ministros de Hacienda, estoy hablando de un fenómeno mundial, no una cosa solo de Chile, de que el gasto en salud es inversión en capital humano. Vale decir, los ministros de Hacienda siguen siempre viendo que cualquier gasto en salud es solo gasto y que prácticamente no tiene rédito. A pesar de que la evidencia marca, ¿no es cierto?, que la minúscula disminución de recolección de impuestos vinculado al tabaco, producto de leyes más estrictas del tabaco, ese, comillas, perjuicio fiscal, que significa disminuir los ingresos por los impuestos al tabaco, en realidad se compensa largamente al pensar en un largo plazo en lo que representa como inversión en capital humano, personas que no se van a morir de infarto, de cáncer, de lo que fuera, de todas las cosas que están vinculadas al tabaco. Y así ocurre con todos los aspectos, vale decir, cuando uno discute, y a uno le ha tocado discutir muy duro, y también a los parlamentarios, con los ministros de Hacienda, no logramos instalar y generar los datos, y aquí hay un llamado a ustedes muy importante, que hagan ver que en realidad, desde el punto de vista de la evaluación social de proyectos, muchas de las inversiones en salud no son gasto, sino que realmente representan inversión. Sobre todo cuando nosotros estamos en una fase en lo que se denomina bono demográfico, vale decir, la tasa de personas dependientes, menores de 15 años, mayores de 65 años, sobre la población activa, aquellos que están entre 15 y 65 años, está agotándose muy rápidamente. El bono demográfico es probablemente la explicación más importante que ha habido en Chile para explicar el desarrollo económico que ha tenido nuestro país durante los últimos 20 años. Vale decir, mucha más gente trabajando, aportando cada uno al producto, ¿no es cierto?, del país. Ese bono se está terminando, lo que representa un riesgo catastrófico para el futuro, en mi opinión, e insisto, creo que no estamos mirando claramente qué es lo que significa invertir en que las personas se adapten, convivan, puedan llevar una vida relativamente normal, tener trabajo, pagar impuestos, cuidar sus hijos, cuidar sus nietos, etcétera, y no estar postrados en una cama como inversión en capital humano. Y el segundo concepto económico que a mí me gustaría enfatizar es lo que yo denomino la maldición de la tasa de descuento. Y esto se refiere a lo siguiente. Los proyectos, en general, las evaluaciones en las que uno toma una decisión, voy a hacer este programa menos, en comparación a este programa, voy a vacunar contra esto, no voy a hacer esto, etcétera, llevan en su evaluación lo que denominamos una tasa de descuento. ¿Qué quiere decir? Como ustedes saben mejor que yo, que cuánto prefiero que los beneficios se materialicen a la brevedad posible en comparación a beneficios que se postergan en el tiempo. Y hablo de la maldición de la tasa de descuento porque, a pesar de que formalmente en el papel las evaluaciones económicas del sector salud
deberían llevar implícito una tasa de descuento del orden del 5%, lo que significa que lo que hago hoy día, en resumen, en 10 años más, si va a rendirme después de 10 años más, no tiene ningún sentido, va a tender a cero. La verdad es que implícitamente en la percepción de la evaluación financiera de los estados, de los gobiernos, la tasa de descuento es mucho mayor. Y esto está condicionado porque los gobiernos son breves, porque se quiere ver resultados a corto plazo, porque tenemos tantas urgencias. Y en ese sentido, todo nuestro sistema de salud, comparativamente de forma muy parecida a nuestras políticas ambientales, no están mirando a las generaciones futuras, sino que miran a la cosa inmediata, como, insisto, si lo que invirtiera ahora realmente si me va a producir en fruto en 5 años más, es algo que no tiene sentido, que es el drama, por ejemplo, de la vacuna del papiloma humano. Una vacuna cuyos resultados se van a ver en 30, 40 años más, porque las mujeres van a tener menos cáncer cérvico-uterino. Lo que ha ocurrido en el mundo es que es una vacuna que ha fracasado en la práctica porque la gente no se vacuna. El país que tiene más altas tasas de vacunación en papiloma humano, que es Japón, tiene 50% de cobertura, y esto, insisto, va a la cosa implícita de la maldición de la tasa de descuento, a la cual no en el fondo destruimos nuestro capital humano sin importarnos el futuro. Quedándome un minuto, yo creo que 2 minutos, creo que estos temas que parecen así de la estratosfera condicionan enormemente nuestra mirada del sistema de salud hoy día. Hoy día lo que necesitamos es un sistema de salud que mire al capital humano, que invierta en capital humano, que prevenga enfermedad. Y en ese sentido, para mí, la clave, si tuviera que decir una preferencia, es prolongar la forma en que hemos mirado la primera década de la vida, hasta los 10 años, vale decir protección dental hasta los 6 años, alimentación complementaria, vacunas, control del niño sano, etc. Yo creo que hay que trasladar esa inversión a la segunda, no trasladar, alargar esa inversión a la segunda década de la vida, que es cuando se generan todas las opciones para que el embarazo adolescente, el consumo de alcohol, la droga, la desdentación o las lesiones dentales que van a marcar la vida para siempre, etc. Y en ese sentido, si uno pudiera hacer una propuesta política, uno diría, sigamos construyendo hospitales, sigamos mejorando todo lo que quiera, pero invirtamos en la adolescencia, invirtamos en proteger la salud de la adolescencia, porque de lo contrario, esta segunda década de la vida va a representar una generación perdida desde el punto de vista sanitario, en la cual las futuras generaciones, o ellos mismos, los dueños del siglo XXI, van a tenerse que hacer cargo de un pasivo, desde el punto de vista, insisto, del capital humano, que va a ser completamente inmanejable, porque la velocidad en la que crecen las enfermedades crónicas y la inversión que hay que hacer para reparar lo dañado por lo que ocurre en la segunda década de la vida, que queda permanentemente después como estilo de vida. No voy a hablar de obesidad por razones obvias, pero realmente son muy irrecuperables. Vamos a quedar acá con esta introducción muy general y espero después con las preguntas que podamos concretizar en aspectos más específicos que a ustedes les interese. Muchas gracias, doctor Mañalich. Les recuerdo que pueden pedir tarjetas, se están distribuyendo para quien quiera empezar a escribir sus preguntas. Ahora el doctor Castro nos va a hablar sus 15 minutos. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Bueno, primero agradecer a la Universidad del Desarrollo esta oportunidad de conversar con ustedes, viejos amigos como el doctor Pedro Rivero, con quien trabajé, fui alumno del Hospital Barros Luco, cirujano de tórax, la doctora María Teresa Valenzuela, exdirectora del ISP, don Julio Enrique Villegas, destacado periodista de Canal 13 durante largos años en el sector salud y ahora en la Universidad San Sebastián, distinguido periodista Olivares, don René del Decano,
tenemos el mercurio presente. Y muchas otras personas, también la doctora, gente que he conocido en distintos momentos y lugares. Quiero aclarar que cuando yo estudiaba medicina, Jaime Mañalich era becado. Para que no haya ninguna duda respecto a los problemas etarios que hay en él. Estás gastando más tu tiempo. En detalles. Yo diría que en esta primera reflexión general, si hay algo que atraviesa el sistema de salud chileno y tal vez muchos sistemas de salud en el mundo, es una sensación de insatisfacción. Si uno intenta buscar el sentido común de las cosas, el promedio de los que están en el lado público, que son 70, 75% de la gente, que tienen una gran barrera de entrada que se llama lista de espera, en términos gruesos, y ese 25% que está en el lado privado, que dice, mi barrera es cuánto yo estoy colocando por un sobreseguro, si soy joven, o una falta de cobertura del seguro, si soy viejo, para que ese seguro individual me cubra. Aquí hay un dilema permanente y comparto mucho lo que ha señalado Jaime en cuanto a que la lucha y la disputa de los escasos recursos de la navegación que tienen los sistemas de salud con los economistas que rodean y que tienen que velar por las arcas fiscales y ver hasta dónde este no es un saco sin fondo de pedir y pedir más recursos, sino que hay componentes de gestión. Gran dilema, gestión versus recursos, que cruza esto. No tiene una solución clara al día de hoy. Es como si yo dijera a 24 horas del fallo de La Haya, mire, el problema de La Haya es un problema jurídico. Y en la medida que yo tengo los mejores abogados, los mejores agentes, yo resuelvo jurídicamente la crisis con Bolivia. ¿Fue así? ¿El problema que tenemos con Bolivia es un problema jurídico o no será un problema diplomático y político, por ende? El problema de los cambios en el sistema de salud tiene un componente técnico esencial, que significa conocer en profundidad la salud, sus variables, los perfiles demográficos, las tendencias futuras de las enfermedades, pero tiene un componente político innegable, que en este caso nos toca tener que direccionar en algún sentido. Jaime Mañalich fue ministro de Salud, yo fui dirigente gremial, político ahora, y entendemos que estas son dimensiones permanentes en el tiempo que tenemos que tratar de ocupar dentro de las resistencias que generan estos cambios. Hace 10 años, un poquito más, hubo aquí una reforma de la salud, que la inició el presidente Lagos. Yo estaba del lado de la resistencia en esa época, en tanto presidente del Colegio Médico. En algunas cosas tuvo razón y en otras no tuvo razón. Seamos sinceros. Yo estaba recordando 5 leyes, más o menos hubo en ese tiempo. Auge, que tuvo éxito, seamos francos. Con todas las limitaciones, los grupos etarios, las canastas, las actualizaciones de protocolo, en fin, pero esas 80 patologías o grupos de enfermedades han tenido una progresión en el tiempo con garantías que a pesar de las restricciones que hoy día existen, llamativo lo que salió hace pocos días atrás, 70% de los establecimientos no están comunicándole a la gente cuando están en el minuto cero. ¿Cómo exige la gente el cumplimiento? ¿Cuándo una persona que se tiene que operar de vesícula sabe que se le están cumpliendo los 3 a 6 meses según la enfermedad? No sabe. La ignorancia, el desconocimiento de las personas en cuanto a sus derechos, caramba que tiene un rol para que el administrador maneje esa lista de espera, la administre, entre comillas, de distintas maneras según las variables políticas, cuánto más, cuánto menos, en los resultados que tiene ese producto. La ley de autoridad sanitaria, que es un modelo que a mi juicio se quedó corto en el tiempo, yo creo que si hoy día tenemos una gran dificultad es precisamente en la gestión hospitalaria. Tenemos serios problemas en la gestión hospitalaria, graves problemas. En esa época discutíamos si autonomía o autogestión. Entonces había más liberales que decían autonomía completa, hagamos que los directores
controlen todo, uno lo miraba con reticencia, quedó autogestión, todo esto por los componentes políticos del periodo, y finalmente quedamos más o menos igual como estábamos. Porque hoy día hay una paradoja en que la letra de la ley dice los directores de los servicios de salud serán autónomos en su gestión, en sus recursos, su financiamiento, en fin. Y todos sabemos que eso es verdad y es mentira a la vez. Porque gran parte de las decisiones políticas siguen estando centralizadas. Gran parte de las decisiones políticas. Ni hablemos de la decisión económica, que obviamente está netamente centralizada en cuanto a las deudas y en cuanto a los aportes de recursos que tiene cada servicio. Nosotros acordamos como país en esa época financiar en parte esa reforma de la salud con un punto más del IVA. Nosotros en esa época subimos de 18 a 19% el IVA. No nos olvidemos. Hicimos un maquillaje respecto a las ISAPRES. Suavecito. Y posterior a esto, vino la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que es una ley que yo creo que la inmensa mayoría de la gente todavía ignora, desconoce, pero la gente, por las tendencias de la época, las tendencias mundiales, tiene más derechos que deberes. Hoy día la gente está empoderada, la gente exige con más fuerza, y la gente de alguna manera, sin conocer el detalle de esa ley en particular, sabe que hoy día, en materia de salud en Chile, faltan derechos que se cumplan. Pues bien, yo creo que en esta suerte de navegación tenemos 3 o 4 problemas que creo yo son bastante graves y que tenemos que enfrentar como país. Uno, tenemos un calendario de inversiones hospitalarias que aún no logramos entender exactamente qué cronología va a tener en los próximos años. Aquí se hizo una apuesta de 4.000 millones de dólares para el periodo 2014-2018. Ya han habido y tenemos hoy día una cierta complicación y dificultad para explicitar bien cuáles son esos primeros 20 o 27 hospitales y qué gradualidad vamos a tener en el futuro. Ahora, uno tiene que preguntarse, ¿la sola construcción de hospitales conlleva o trae de mochila los recursos humanos para atender esos hospitales? Yo les puedo decir, porque soy diputado de Rancagua, está próximo a inaugurarse el Hospital Regional de Rancagua, en 3 meses más. Gran obra, la más grande de Latinoamérica, se ha dicho. Hospital público, financiamiento público. Y ese hospital va a tener una producción 40% superior a la que hoy día tiene a plena capacidad. Y si ustedes me preguntan, ¿estamos preparados para tener un 40% de aumento en la capacidad de los factores de la producción? Es decir, los recursos humanos, los especialistas, el recurso presupuestario disponible para que eso ocurra. No lo sabemos exactamente. Ojalá que así suceda. No siempre la crisis de los especialistas va asociado a tener un hospital nuevo para el especialista, porque el especialista, ¿qué es lo que es un gran tema hoy día, por cierto? El especialista quiere incentivos económicos y no económicos. El especialista dice, mire, yo estoy dispuesto a ir allá, pero por favor téngame esta mínima infraestructura de la tecnología de mi especialidad, la pinza, el pabellón, el endoscopio, en fin, lo que yo necesito, porque si no, no puedo hacer lo que yo sé hacer, pero también necesito un estímulo económico mínimo suficiente con que no sea igual a lo privado, me permita a mí sentirme tranquilo. Esa ecuación no la tenemos solucionada todavía. ¿Cómo nos explicamos, por ejemplo, que en las listas, estaba revisando ayer las listas de espera auge, en esa lista de espera auge, que hay, por la cifra oficial del Ministerio, alrededor de 14.000 retrasos a julio de este año, gran parte de esos retrasos tienen que ver, las 3 primeras causas son oftalmológicas: catarata, vicio de refracción, retinopatía diabética. Todas ellas compiten por un mismo especialista, que es el oftalmólogo. Por ejemplo, en auge, exclusivamente. ¿Cómo hacemos para que esta distorsión de que un médico que se siente mal pagado o insuficientemente pagado por la mañana tenga que hacer el convenio con el mismo empleador para por la tarde ir a observar esa lista de espera auge de su especialidad, pero bajo la modalidad de compra-servicio? ¿Cómo estamos? Entonces el gasto, claro, es creciente y exponencial, porque yo no logro colocar a ese mismo doctor
en el horario de la mañana, en el horario de la jornada completa, para que me saque la lista de espera que tiene por tarea funcionaria que hacer y no tenemos este doble incentivo que yo lo entiendo. Los directores dicen, bueno, ¿qué hago yo? Yo tengo la obligación de ir por una modalidad en que resuelva la lista de espera de las 80 patologías programadas. Usted me avisa el tiempo. Creo que me quedan 5 minutos o algo así, ¿no? 4. Pecado original. Tenemos un doble sistema de pago de las prestaciones que genera una dualidad de mundos respecto a los incentivos que tienen los directivos hospitalarios para poder absorber esas enfermedades. El mundo de las prestaciones valoradas, que tiene una tarifa más cercana al mercado, que son las AUGE, y el mundo de las prestaciones institucionales, PPI, que están en el inframundo y que son las no AUGE. Creo que ahí tuvimos razón hace 10 años atrás, cuando dijimos, mire, aquí, si no logramos tarificar los precios de las prestaciones y por lo tanto la asignación de los recursos a los hospitales de manera relativamente más equilibrada y no desigual como existe hoy día, vamos a tener 2 mundos de enfermos, cada uno con sus barreras propias. Hoy día, al revisar, tenemos 1.600.000 enfermos en lista de espera, no AUGE. Por favor. Cirugía digestiva, traumatología, urología y algunas otras más encabezan estos rankings. El mundo de las hernias, ¿no es cierto? El mundo de las hernias, ¿dónde está? En el no AUGE. El mundo de las varices, ¿dónde no está? No está en el AUGE. No digo que tengan que entrar al AUGE, no digo eso. Estoy diciendo que reflejan el síntoma de esta enfermedad, que es tener 2 tipos de tarificaciones distintas, 2 mundos de pacientes diferentes, porque los incentivos para el director del hospital, del servicio, está en sacar el mejor valorado. Tercer problema, ¿cómo hacer para que tengamos en materia de salud una arista distinta, que son las libertades? La agenda de los derechos se asoció a las libertades. Quiero meter esto colateralmente tal vez al debate principal, pero no puedo eludir que hoy día la gente nos exige más libertades. Y no por nada en materia de salud, lo que ha ocurrido con el aborto terapéutico, tiene que ver con una tendencia que a lo mejor 10 años atrás era imposible. O sea, a lo mejor la encuesta hace 10 años atrás indicaba que la gente, y así lo indicaban las que se hacían, estaban retraídas respecto a que las libertades de las personas, de las mujeres, o de los derechos reproductivos de las mujeres fueran un tema principal. Hubo mociones de aborto terapéutico e incluso de aborto provocado que fueron declaradas inadmisibles, que se negó el Congreso a discutirlas, solo a discutirlas, fueron declaradas inadmisibles en su tiempo, hace no 40 años atrás, hace 10 años atrás. Hoy día emergen los temas de la libertad de las personas y los derechos a decidir de las personas. No abro debates sobre si está bien o está mal el proyecto, puede tener deficiencias, puede tener problemas, en fin, pero quiero instalar el punto de que tenemos un fenómeno emergente que la gente quiere también poner en la mesa en materia de salud. Y lo mismo podría decir de un incipiente proyecto que está ahí dando vueltas todavía en una etapa muy preliminar, que es el proyecto de la despenalización del uso de la cannabis bajo ciertas circunstancias. Y uno también puede decir, mire, ¿hasta dónde todas estas cosas que son la droga que hoy día tiene también variantes, tiene matices? ¿En qué lista está? ¿Está al lado de la heroína, la anfetamina, la cocaína o tiene algo distinto? Veamos. Son puntos que están en materia de salud en una discusión. Y por último, cierro con los medicamentos, que es un tema que siempre ha sido controversial, que siempre ha sido motivo de la captura de sectores de la industria, de monopolios, de doctores, de la farmacia, de los laboratorios, de todo este mundo que gira en torno a esta industria tan poderosa. Yo creo que es un tema pendiente en cuanto existe una ley de fármacos que hoy día casi es letra muerta, para decírselo con sinceridad. Nos tocó muchas veces con entonces ministro Jaime Mañez discutir, polemizar, teníamos posiciones distintas, fuimos convergiendo después, en fin, salió una ley. Pero si hoy día, ¿cuánto ha pasado? 2, 3 años casi de la ley? 3 años de la ley, uno dice, bueno,
¿qué está pasando con la ley de fármacos? Si las malas prácticas siguen igual, las cosas no han cambiado sustantivamente hoy día en el mundo. No hablo solo de las cadenas, hablo en general de la mirada que tenemos sobre esto. Yo no sé qué va a hacer el Ejecutivo, por ejemplo, en el PPT. No sé qué va a hacer. No sé. Hubo un gran debate. Me refiero a si vamos a ir por las patentes comerciales, la autoría intelectual de las patentes, con todo lo que significa el aumento de precios de los fármacos en Chile, porque vamos a tener originales si es que nos asociamos al PTT, ¿no es cierto?, con Estados Unidos, que está poniendo con mucha fuerza la inclusión en las patentes, o vamos a dejar que la industria nacional tenga un desarrollo que ha tenido y tengamos a precios distintos, razonables, lo que se llama el genérico, el bioequivalente, que Jaime se jugó mucho y se logró una larga lista de bioequivalentes demostrados, que era una tarea histórica que teníamos pendiente, pero de algún modo la gente sigue mirando de afuera y dice, bueno, pues si los remedios, sigue siendo un abuso los remedios, si todavía tenemos un problema con los remedios, todavía no logramos resolver este problema. Bien, enuncio este collage de 4 o 5 aspectos que me parece que son importantes en el debate general de este tema. Muchas gracias, doctor Juan Luis Castro. Estamos recogiendo preguntas, pero mientras tanto yo quiero dejarle una a nuestros dos panelistas. Me gustaría que se refirieran a la colaboración público-privada que ha estado sobre la mesa en el debate últimamente y que nos opinaran respecto de hasta qué punto esto es un aporte para la calidad de la salud o es algo contra lo que debiéramos, o sea, algo que más bien negativo para el sistema. ¿Quién quiere partir? No, Jaime, vamos alternando. Es difícil contestar a esa pregunta sin pensar previamente en el marco conceptual que nos encontramos. Yo querría decir muy brevemente que claramente en el mundo de hoy tenemos 3 grandes maneras de mirar la sociedad, su desarrollo y al final de cuentas la naturaleza del hombre, porque en eso radican estas posiciones político-filosóficas. La primera es la liberal, neoliberal estricta, ¿no es cierto?, que todos conocemos, que de alguna manera, después de la aparente victoria que significó para esta tendencia la época de Thatcher sobre todo y la caída del muro de Berlín, hoy día están en una discusión extraordinariamente violenta de revisión, sobre todo en el núcleo, en el lugar de origen de este tipo de aproximación político-filosófica que es Inglaterra, el Reino Unido y por ende Estados Unidos. O sea, estamos viendo que en Estados Unidos se está levantando rápidamente una candidatura presidencial socialista, una cosa que sería absolutamente impensable hace pocos años atrás, y en el Reino Unido acaba de asumir como presidente del Partido Laborista alguien que es radicalmente de izquierda, neomarxista, y en ese sentido, evidentemente, el mundo liberal o neoliberal enfrenta una disyuntiva de reinvención bastante seria. Y el libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia, donde él dice, bueno, ya los temas están resueltos y es este tipo de aproximación a la sociedad la que ha predominado, la que ha ganado, y nada más que hablar, fue un gravísimo error de percepción. La segunda manera que ha estado muy vigente en nuestro país es la socialdemocracia, que es básicamente el desarrollo iniciado después del amago de revolución comunista, digámoslo así, el año 1919 en Alemania, y que ha dado origen a todo lo que conocemos hoy día con sus aspectos keynesianos y qué sé yo, a lo que conocemos como socialdemocracia, que ha sido el desarrollo que ha tenido Chile
desde el año 90 en adelante. Más, menos, nos gusta, más rápido, menos rápido, pero claramente es eso lo que ha predominado en nuestro desarrollo, en el cual se establece un Estado bastante fuerte en sus propiedades reguladoras y una colaboración para el desarrollo de políticas públicas con el sector privado, con el tercer sector, muy vigorosa. El representante fundamental en nuestro país de esa vertiente es evidentemente el expresidente don Ricardo Lagos, y son tantos los que anhelan volver a esa gradiente, a esa corriente, que no tiene nada extraño que un hombre que hoy día tiene 78 años esté claramente vigente para transformarse en el próximo presidente de la República, no por él, que es una gran persona, todo lo que se quiera, sino por lo que representa de restauración de una concertación 2.0, donde evidentemente hay un lugar muy vigoroso para una colaboración público-privada en el desarrollo del país. Y la tercera corriente, que es refundacional y que está claramente descrita en el libro El otro modelo de Fernando Attia y Alfredo Joañán, es una vertiente neomarxista gramsciana, que es la vertiente política que condiciona la mirada que tiene el actual gobierno del desarrollo de nuestro país, y que básicamente señala que por definición, por ética, por moral, así lo dice el libro, que es el texto matriz para entender la política de este gobierno, en mi opinión, se debe entender que todo bien público, por definición, solo puede ser entregado por el Estado, y que esos bienes públicos que son la educación, las pensiones, por supuesto la salud, hay que estatizarlas rápida y progresivamente, y ese es el motivo por el cual nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un avance con traspiés, con dificultades, con lo que se quiera, en la reforma educacional, por ejemplo, en los amagos de reforma constitucional y otros, tributaria. Yo diría que la colaboración público-privada ha sido extraordinariamente virtuosa para Chile en salud. Y digo de un ejemplo súper simple a los más complejos. Hoy día los médicos se remuneran a través de un subsidio, impuesto indirecto, lo que se quiera, a los más ricos, a través de los cobros que ellos hacen por su servicio al sistema ISAPRE. Vale decir, un médico está dispuesto a trabajar en la mañana en un hospital público porque sabe que va a llegar a la renta mensual que él desea, aspira tener a fin de mes, porque la va a cumplir en las tardes, ¿no es cierto?, ya sea trabajando propiamente en una entidad privada o a través de este mecanismo al cual ya hacía mención Juan Luis, de estas sociedades, en mi opinión un poco malignas, que reducen las horas de los profesionales contratados y generan sociedades para actuar en realidad como privados en un recinto público, lo que produce además un daño en las relaciones laborales enormes, hasta, pensemos, Cuaniquem, la Teletón, en fin, por no mencionar las empresas de salud con fines de lucro, que es un tema un poquito diferente, o las mutuales de seguridad, que en la práctica están completamente a cargo en nuestro país de un aspecto que ha sido brillante, extraordinario, envidiable, como es la prevención y el manejo de las enfermedades profesionales. En ese sentido, evidentemente, la historia ha sido virtuosa. Modificar las cosas en el camino es algo difícil. De hecho, a pesar de la intención de FONASA de concentrar cada vez más recursos públicos en prestadores públicos, eso no ha sido posible. Se ha tenido que mantener un flujo de recursos muy significativos al sector privado para mantener las prestaciones o las atenciones de salud. Y en ese sentido, modificar sustantivamente este sistema, yo creo que es una cosa bastante delicada. Y por poner ejemplos concretos, hace 2 días atrás apareció en el Mercurio una carta del senador Navarro, que yo lo sacaría inmediatamente de vocero de la nueva mayoría por
diputado, si usted me permite la impertinencia, Se la porque permito. estando en presencia de un presidente, expresidente del Colegio Médico, o al menos por 2 o 3 periodos, sacarle la madre a los médicos por los diarios, que son estos, que tienen cartel, que esto y lo otro, independiente que pueda haber juicio al respecto, es suicida. O sea, evidentemente sacar el auge contra el Colegio Médico es imposible. Se requiere acuerdo, se requiere colaboración, se requiere convencimiento, como Juan Luis le tocó vivir en su época. Y en ese sentido, yo veo que la conversación respecto a esta estatización de la salud puede ponerse bastante peligrosa en los próximos semanas o meses. Y hago de nuevo un llamado por reemplazar la vocería de la nueva mayoría, ya que lo sacaron de la vicepresidencia del Senado por tener la boca demasiado grande, precisamente. Con todo respeto, sí. Sí, con todo respeto. O sea, aquí estamos entre gente que tiene la boca chiquitita, pues. Usted y yo, entre otros. Bueno, me hago cargo también de la pregunta. La verdad que yo creo que sería impensable para el futuro no tener colaboración público-privada en un mundo, tanto por el lado desde que los médicos prestadores están predominantemente también en el área privada, en su práctica profesional cotidiana, pero reconociendo que tenemos un 70% de la gente que está asegurada públicamente en FONASA. ¿Qué hacer? Yo distingo 2 mundos aquí. Distingo el mundo de los prestadores privados y el mundo de los aseguradores privados. Y prefiero hacer la distinción porque son cosas distintas. Aquí no hay un mundo privado que sea una sola cosa, que piensen lo mismo, que digan lo mismo y que actúen igual. Veo yo que con los prestadores privados todos los días tenemos colaboración público-privada. Todos los días. O sea, veo las distintas clínicas, desde las más empingorotadas hasta las más modestas, hasta las de provincia, en que perfectamente se dan los espacios para facilitar, para complementar, cuando el público no tiene cierta tecnología, cuando no tiene cierto especialista, se busca la intersección público-privada en el campo de los prestadores. Y yo veo que una parte no menor también de los ingresos que tienen los prestadores privados vienen de los programas, por ejemplo, asociados a diagnóstico, de un conjunto de patologías que tienen cierta tarificación, cierta valorización, que les permite también por volúmenes bien definidos tener un ingreso razonable en las clínicas de tamaño, yo diría que la inmensa mayoría son de tamaño mediano, tamaño pequeño, de las clínicas prestadoras en nuestro país. Veo un sinfín de centros médicos ambulatorios, instituciones médicas que hoy día la medicina se ha ido haciendo cada vez más ambulatoria, que igualmente trabajan todos los días recibiendo pacientes de FONASA, haciendo convenios con instituciones, con municipios. Muchos municipios hoy día tienen una interacción con centros privados que les permite dar satisfacción a sus pacientes. Por lo tanto, creo que esa interacción público-privada debe mantenerse, crecer en el tiempo y es vital para el país. Mientras no tengamos un sistema público que sea más potente en absorber esta gran insatisfacción que hablábamos al principio. Pero por otro lado veo un mundo asegurador privado, veo las ISAPRES en este caso, que conforman un compartimento distinto, más bien oligopólico, más bien con un conjunto de ataduras históricas en el tiempo a los cambios, con un fenómeno de crítica social muy fuerte hacia ellos, que muchas veces es innegable, los fenómenos de castigo a la persona que ha estado en el sistema y que finalmente queda abandonado por el sistema después de cotizar y sobrecotizar cuando era joven y quedar abandonado cuando era más viejo, de las barreras de entrada y de exclusión, de preexistencia, de lo que fue hasta hace un tiempo atrás la mujer en edad fértil, tarifas muy, muy distintas según estas condiciones en que se encontraban las personas, pero sobre todo con una actitud, independientemente de las propuestas, porque yo sé que hay una propuesta ahora que está en barbecho, que debiera arribar en una propuesta modificatoria y que todavía le faltan cosas, a mi juicio. No hay claridad en algunas cosas, pero que va en la buena intención de que ojalá acortemos las brechas de desigualdad y pongamos un poquito en el circuito de la seguridad social y no solo de la seguridad individual a la ISAPRE. Pero en ese mundo veo mucha refractariedad al cambio
y veo un fenómeno un poquito distinto de lo que es el mundo prestador privado y con el cual, en este caso las ISAPRES, cuesta más llegar a puntos de acuerdo y poder dialogar sobre esta materia. Las concesiones, otro punto que no puedo dejar de tocar. Las concesiones, que tenemos experiencia en eso, tenemos Maipú, La Florida, terminado bajo el modelo de concesiones, vienen otros dos, Salvador Nuevo y Felipurne, que quedaron bajo, y Antofagasta, exactamente. Yo creo que en ese punto yo más bien pasaría la raya o el umbral por las condiciones en las cuales, si bien el Estado se ahorra una cantidad infinita de millones de pesos en la construcción, no siempre las velocidades y la celeridad con que se construyeron, al menos Maipú y La Florida fueron las que todos hubiésemos querido. Y hoy día los problemas que tienen esos hospitales tienen que ver, más que con la construcción, con la gestión de esos hospitales. Claramente. Maipú fue un ejemplo hace pocas semanas atrás, un problema de gestión. No tiene que ver con quién construyó ese hospital. Y para el futuro, yo veo que el modelo de concesiones, en la medida que esté mejor regulado, en la medida que no tenga estos diferenciales, estos pagos por sobrecupo, porque es difícil imaginar hospitales que no tengan camas calientes en los periodos más crudos. Es difícil. Entonces, si usted le coloca, mire, yo le voy a aumentar en tanto por ciento de castigo por cada cama adicional que usted me ocupe por sobre un cierto porcentaje, puede ser, pero también puede ser algo indebido. Es como en las cárceles, que ustedes saben también, si tiene un sobreocupamiento en una cárcel, por cada reo más se le tiene que pagar al Estado a esa concesionaria por un monto determinado. Son temas que se pueden discutir, a mi juicio. No colocaría yo la barrera infinita o insalvable de decir nunca más, y en esto yo mismo he ido variando de opinión. Tenía una posición más crítica al respecto, creo que el gobierno adoptó la posición de no continuar con las concesiones, me pareció razonable en su momento, pero creo que tenemos que ir a buscar un punto de equilibrio, porque para el futuro me parece evidente que la mera construcción vía financiamiento público no va a poder dar cuenta de la ambiciosa búsqueda de construir el sistema hospitalario solo y exclusivamente por esa vía, sin tener una intersección público-privada más razonable. Hasta ahí me quedo. Muchas gracias, doctor Castro, doctor Mañalich. Tengo varias preguntas acá y la verdad es que encuentro que todas son muy buenas. Entonces, las separé en 3 grupos. Y le voy a pedir a los doctores que se refieran a cada uno de los grupos. Aquí, primero, las preguntas que tienen que ver con el enfoque etario. ¿Cuáles son los grupos etarios a los que hay que apuntar? Respecto del bono demográfico, cada vez menor, que usted define, que el doctor Mañalich define como catastrófico, creo que lo principal actualmente es el tema del adulto mayor. ¿Cómo cree usted que es cómo cree usted que es la mejor medida para abordar sus requerimientos? ¿Ampliar el periodo de jubilación obligatoria, disminuir el aporte al adulto mayor o aumentar las obligaciones a la población trabajadora? Esta pregunta iba para el doctor Jaime Mañalich, pero creo que el doctor Castro también podría querer referirse a ella. Y otra pregunta dice, al enfrentar como propuesta las proyecciones de cobertura en salud hacia la segunda década, esto se conecta con la educación en temas de salud, partiendo de la infancia y abarcando la adolescencia. ¿Cree que esto pueda realizarse no solo con la intervención de profesionales de la salud en los colegios, sino con profesionales enfocados a la educación de salud? Les pido, vamos a hacer 3 rondas de preguntas, por lo que, como tenemos un tiempo limitado, ojalá respondan. Les voy a dar 5 minutos a cada uno para referirse a esta pregunta. Y llegan más. Muchas gracias. Doctor Mañalich. Respecto al bono demográfico ya definido, como conversamos, nosotros tenemos una tasa de fecundidad hoy día que se acerca a 1.7 hijos por mujer en edad fértil. La tasa de sustitución, como ustedes saben, es 2,1. O sea, para mantener la población estable, nosotros necesitaríamos, perdón que use una palabra así fea, que cada mujer chilena aportara 2,1 hijos durante su edad fértil, 2, uno por ella y otro por su pareja, que normalmente no puede tener hijos, y 0,1 por hacerse cargo de aquellas mujeres que sufren de esterilidad o que deciden no tener hijos, qué sé yo. Ese da ese número 2,1.
nuestro bono demográfico, que quiere decir gente en capacidad de trabajar, al final de cuentas, se está agotando muy rápidamente. Nosotros tenemos un crecimiento poblacional de 9 por 1000 en este momento, o sea, cada año se agregan a nuestra población por cada 1000 personas, 9 personas nuevas. Pero, ojo, 2 de esos 9 son inmigrantes. Vale decir, si nosotros no fuéramos un país tan atractivo como somos hoy día para la inmigración, nuestro bono demográfico se agotaría mucho más rápido porque los inmigrantes son generalmente personas en edad de trabajar y sus hijos, independiente de las calificaciones que tengan. Chile sigue siendo un país prácticamente de pleno empleo, de manera tal que el atractivo para inmigrar y mantener un cierto crecimiento de la población o demorar la caída demográfica que debería producirse a partir del año 2030, o sea, cada año menos chilenos o menos habitantes en este país, lo que no significa que necesitemos menos país, para dejarlo en claro el tiro, menos geografía, menos territorio, efectivamente es un tema. Yo pienso que desgraciadamente hay que tomar opciones, y perdón que lo diga de esta manera bien cruda, si se trata de decirle a una persona que tiene 60 años, que ha fumado 35 años de su vida, y vamos a hacer un tremendo proyecto carísimo para que deje de fumar, yo prefiero decir que esa generación es una generación perdida para el tabaquismo y que lo que hay que hacer es invertir a como dé lugar, como de hecho está la legislación, las normas hoy día, en que los adolescentes no se conviertan en fumadores, cosa que ya está ocurriendo. En Chile, el inicio, o sea, la tasa de adhesión a nuevos fumadores en la segunda década de la vida está disminuyendo muy rápidamente, lo que es una señal de esperanza respecto al futuro, y porque el tabaco es aquí el condicionante número 1 de la futura enfermedad. Y en ese sentido la pregunta, ¿dónde concentrar? Hay que concentrar en la segunda etapa. Me parece que respecto a los adultos mayores que hoy día ocupan una gran cantidad de infraestructura hospitalaria, sin que eso tenga sentido sanitario, ni social, ni psicológico, nosotros tenemos que elaborar una política pública que se haga cargo de el adulto mayor con cierto grado de minusvalía o que sufre enfermedades agudas. Cuando se enferma de neumonía, bueno, hay que llevarlo al hospital, pero muchas veces ocurre que uno pasa por el hospital y no hay quien venga a buscar a la persona y está hospitalizado como caso social, ocupando una cama que debería producir, ¿no es cierto?, acciones sanitarias mucho más rápidas o más eficaces para otra población que está en la lista de espera o que está en la puerta del hospital o en el servicio de urgencia. Y en ese sentido, yo creo que el próximo desafío es encontrar una política pública que, en mi opinión, pasa por calificar y por remunerar a cuidadores de enfermos no profesionales, personas que tengan a su cargo un barrio, que vayan a ver, que pongan en contacto, que la persona tal cual se cayó, qué sé yo, que es un modelo. Yo viví en Canadá 2 años, donde funciona, en Canadá funciona en forma espectacular, sobre todo el invierno. Hay personas a cargo de barrios o lugares, ¿no es cierto?, y son de alguna manera apoderados de los adultos mayores que viven ahí para prevenir suicidio, caídas o lo que fuera. Mi preferencia, creo que es donde podemos tener más rendimiento, insisto, es concentrar los recursos en la segunda década de la vida y, paradójicamente, a pesar de todas las dificultades que tenemos en la atención de salud, en aquellos aspectos que condicionan la enfermedad y que no son directamente sanitarios. Y ahí alguien hacía la pregunta, para nosotros por lo menos, a lo mejor es distinto ahora, fue extraordinariamente difícil lograr colaborar con el Ministerio de Salud, de Educación, para que nos diera entrada a la escuela, para formar profesores en determinadas materias, para que el profesor de Educación Física entendiera bien lo que significa desde el punto de vista de salud que las 3 horas cronológicas que tiene Educación Física en la semana no fueran 20 minutos efectivos, sino que realmente para prevenir la obesidad, la educación o lo que fuera. ¿Para qué hablar de la educación sexual en la escuela? O sea, la sola idea de que nosotros tuviéramos matronas dependientes de los municipios, los servicios de salud, que fueran a la escuela a hacer prevención de embarazo adolescente, es una cosa que fue
prácticamente anatema cada vez que tratamos de impulsarlo como una política pública. Y en ese sentido, los compartimientos, desgraciadamente, siguen siendo muy estancos, y esto de que haya una política de salud en todas las políticas públicas, que incluso hay una ley, el IG Birzano, que se promulgó en este sentido y que hoy día es letra muerta, no logramos avanzar porque gran parte de lo que va a ocurrir en salud no depende de salud, no depende del Ministerio de Salud, no depende de los doctores. Doctor Sí, Castro. yo creo que el mundo del adulto mayor es un mundo donde razonablemente hoy día, si uno le pregunta a la gente mayor de 60 años y sabe que tiene una expectativa de llegar casi a los 80 en promedio, ¿cómo vive esos 20 años que le quedan? Ahí tenemos un problema. ¿Los vive? Sí. ¿Cómo los vive? Con la diabetes, la hipertensión, con la, otras cargas de enfermedades asociadas al Alzheimer que va en creciente aumento, en fin. Y a la vez, con toda esta situación sociosanitaria que describe Jaime, que es real en cuanto a que hoy día no hay capacidad para poder ejercer esos cuidados, no por médicos necesariamente, sino por otros profesionales, pero que tampoco pueden ser lo que antiguamente se denominaba el hogar de ancianos, que era como el botadero final, ¿no es cierto?, donde llegaba alguien, ya sea estatal o pagado, y muy caramente pagado, y sino que requiere un cuidado específico. Yo creo que los problemas del adulto mayor, y yo observo, aquí hablo en mi calidad de político, cómo los adultos mayores han tenido cada vez más capacidad de aglutinarse, de organizarse, de levantar la voz, de exigir derechos, porque antes eran pasivos en todo, hoy día son sujetos activos, y en buena hora, de poder combatir la depresión, la soledad y todos los fenómenos que le ocurren a una persona cuando llega a una edad en que ya, estando lúcido, no tiene toda la motricidad que quisiera, no tiene toda la rapidez que quisiera, pero está vivo, está activo y no puede desplegarse en lo que hizo toda su vida porque ya jubiló de su pega. Es un tema de todas las sociedades. Digamos también, políticamente, el adulto mayor es un fiel elector. No, aunque ustedes se rían, pero es un fiel elector de todo el cuadro devastador que vamos a tener seguramente en las próximas elecciones de abstencionismo mucho mayor que el que hemos visto hasta ahora. Cuidado, el adulto mayor es la persona que en las provincias, en los barrios, se pone la corbata el domingo, pues, para ir a votar, el caballero. Porque es un acto cívico, porque así lo aprendió de chiquitito. Coincidiendo no con los políticos, sean esto, otro, pero tiene que ir a votar. Digo esto porque el empoderamiento progresivo, la necesidad de cobertura que hoy día todavía se intenta dar al adulto mayor y que no está resuelta suficientemente porque es cara, también políticamente, y aquí pienso en las reformas, en los cambios, en las maneras en que esos 2 a 3 millones de adultos mayores cada vez increciendo, vamos a tener también aquí un ejército muy importante de gente que nos clama justicia. No por rebalse lo que les tocó, sino gente que está en el centro diciendo, mire, cuidadito, aquí con nosotros no se juega, porque nosotros también tenemos capacidad de castigo a los señores políticos. Porque nosotros sí que votamos. El electorado joven, quizás. Y si se va a votar por posiciones outsiders, que es natural que emerjan cuando hay crisis institucionales políticas como la que vive hoy día nuestro país o el mundo, en que los compartimentos tradicionales tambalean, se cuestionan, y por lo tanto la emergencia de nuevas figuras, nuevas candidaturas, nuevos partidos, nuevos movimientos, ahora que va a haber sistema proporcional en la próxima vuelta parlamentaria, naturalmente va a dar lugar a eso. Pero sin embargo rescato y creo que tenemos una enorme responsabilidad en cómo apuntamos correctamente al nuevo mundo empoderado de los adultos mayores. No tengo una receta para eso, creo que es un gran desafío que vamos a tener que enfrentar como país ya. No es parte del pasado, sino que es parte de la vigencia de la historia actual. Gracias, doctor Castro. Ahora vamos a cambiar el tema hacia la formación de especialistas.
Con respecto a la formación de especialistas en déficit, otorrinos, oftalmólogos, dermatólogos, ¿por qué el Ministerio o políticas de gobierno no fomentan o exigen aumentar el número de cupos de formación tal como lo han hecho con otras especialidades? La opinión de médicos en general es que son círculos cerrados, mafias, imposibles de entrar si es que no hay algún tipo de pituto. Doctor Castro, pero nuevamente el doctor Mañalich puede contestar si le interesa. En su opinión, ¿cuál es el rol de la docencia de los hospitales públicos en la formación de especialistas y las normativas que rigen su manejo? Pedro Riveros. Respecto al tema de especialistas, voy a decir una cosa herética. Yo creo que nosotros en Chile hoy día no necesitamos más especialistas de los que tenemos. Hay dos problemas graves, cruciales. El primero, que nosotros no tenemos una medicina familiar o general, voy a llamarla familiar, de excelencia. Vale decir, la medicina primaria o la medicina que se hace en los consultorios o incluso la consulta de un doctor general no es lo suficientemente resolutiva y tiene tasas de referencia a especialistas que son completamente anómalas. Un sistema de salud primaria que funcione adecuadamente, llámese inglés, neozelandés, canadiense, australiano, tiene tasas de derivación de 5%. Nosotros tenemos tasas de derivación en el sistema privado del 12% y en el sistema público del 15%. Esto quiere decir que alguien que va al médico de familia, ¿no es cierto?, porque le duele la espalda, por lo que fuere, termina siendo derivado al neurocirujano, al traumatólogo para que le opere la columna, cuando en realidad lo que necesitaba era que lo derivaran, que le cambiaran el colchón de la casa. Y es la verdad. En sentido complementario a este, nosotros tenemos en el sector privado solamente, preferentemente, una gran cantidad de especialistas que practican medicina general. Vale decir, lo digo como director de una institución privada, exdirector, nosotros teníamos un ejemplo concreto, un gastroenterólogo que era capaz de hacer 20 endoscopías diarias y estaba capacitado para hacerlo, para mirar el estómago y abrir el duodeno, lo que fuera. Sin embargo, este gastroenterólogo hacía una y el resto del día hacía consulta privada por diarrea, por colon irritable, porque tengo retorcijones, por cualquier cosa. Y en ese sentido creo que hay un desperdicio de un recurso que ha sido monumentalmente difícil de formar para todos, que es bastante duro y que, insisto, implica incluso riesgo, porque muchos de estos especialistas súper calificados por su entrenamiento están haciendo niveles de experiencia, de práctica, que los deja bajo un nivel mínimo de seguridad. Un cardiocirujano entrenado no sé dónde, ¿no es cierto?, que hace una cardiocirugía al mes, es un cardiocirujano que rápidamente va a perder sus habilidades. En tercer lugar, como política de Estado, es evidente que durante los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante, por aumentar la formación de especialistas, de dar posibilidades de capacitación a los médicos que se gradúan cada año. En números netos se gradúan en promedio en Chile cada año 1.300 médicos, y piensen ustedes que ya en este momento se ofrecen 1.000 becas al año, o sea, prácticamente toda la promoción puede optar a una beca de especialización. En mi opinión, esa formación pagada por el Estado, quiero recordar, son 1.000 becas pagadas por el Ministerio de Salud, con impuestos generales de la Nación. Tiene que estar vinculado a un compromiso absolutamente severo de cumplimiento del destino después de la inversión que hace el Estado en formar a la persona. Cuando nosotros llegamos al gobierno, lo único que debía devolver ese médico era el costo en que había incurrido el Estado para formarlo, que es la matrícula y el sueldo que se le pagó, aproximadamente 100 millones de pesos, y nosotros impusimos una escritura pública que subió además
por el daño emergente, que significa que ese profesional no llegue al nuevo hospital donde se están construyendo pabellones quirúrgicos y el anestesista no va a llegar y por lo tanto el pabellón que costó $1,5 millones, $2 millones no va a poder funcionar. Insisto, pusimos una escritura pública como requerimiento que fue incluso validada por la Corte Suprema, porque los becados se resistieron a ello, los residentes nuevos, y eso significó que la tasa de retorno subió de un 50% el año 2011 a un 93% el año 2014. O sea, es mucho más duro hoy día no cumplir con la devolución, independiente que la retención en los 6 años no es todavía la ideal. Creo que eso hay que restaurarlo, esa obligación que es una deuda mínima que quien es formado con plata del Estado debe cumplir. Pero vuelvo a insistir, nosotros tenemos un discurso raro, y es que decimos lo más importante para el sistema de salud es la salud primaria y el médico especialista en salud familiar, pero no hay formación de salud familiar, no hay mercado, no hay buena remuneración, no hay cupos, etcétera, etcétera. Entonces seguimos formando súper especialistas que, insisto, van a representar en muchos casos un desperdicio de tiempo y de recursos. Sí, yo creo que lo primero que yo quiero rechazar las afirmaciones que hizo el senador Alejandro Navarro. Para ser bien sincero. Porque yo te apoyo. Yo por lo menos te apoyo. La primera persona que debió haber reaccionado a su señora, que es doctora. Asesora de la ministra. Sí. Porque a mí me parece que uno puede señalar, y tú también señalar, tú te enfrentaste a los anestesistas en una época también con juicio, con todas esas cosas. Uno puede hacer afirmaciones, de pronto, respecto a la conducta política de otro, la conducta corporativa de otro, pero hacer afirmaciones de la naturaleza tajante y taxativa, generalizadas, creo que es un abuso, porque finalmente es como si yo dijera aquí en este escenario, mire, todos los que trabajan en la Universidad de Desarrollo son de la UDI. Sí, pues, esa es la generalización. Son de la UDI y son de tal sector que piensa de tal manera ideológicamente en nuestro país. ¿Cómo estaríamos? Y así podríamos sacar un conjunto de temas y afirmaciones taxativas tomados de una arista de un tema para poder catalogar y etiquetar a otro. No me parece. Sí creo que tenemos un problema serio en cuanto a varias cosas. Primero, yo recuerdo en la década del 90 emergió esto de la medicina familiar, con fuerza. Programas de formación, las universidades se pusieron en el tema, era atractivo superar toda esta dicotomía, que ya está bueno, ya que el súper especialista, que la medicina por presa, que este se dedica a esto, este otro, a la aurícula derecha, el otro a la izquierda, el otro al tobillo, no sé. No. ¿Qué pasó? Efectivamente no hubo mercado para esto. No hubo nunca conciencia cultural, no se instaló que el médico de familia tenía el valor agregado de que era un médico integral. Y los propios muchachos que se metieron, que compraron el ticket, se formaron como médicos familiares, fueron los primeros después de decir, oye, mire lo que nos vendieron. ¿Dónde trabajamos ahora, señor? Si yo voy a una ciudad, a una provincia, voy hasta un centro médico, vengo a los más empingorotados y caramba, que cuesta explicarle a una señora, no, yo soy médico de familia. Ah, pero usted es cardiólogo. No, usted no, no, es que yo necesito, porque hay un problema cultural de por medio. Que vencer no quiere decir que lo culturalmente aceptado sea lo razonable, pero es un tema. Después vino la época de los urgenciólogos. Vamos con la urgenciología, porque efectivamente yo trabajé en una época en servicio de urgencia, Pedro también, que hizo esta pregunta. Gran parte, 90-80% de lo que llega a un servicio de urgencia lo puede resolver un médico general con una capacitación de urgencia, con un manejo de lo que es urgencia vital o no vital, derivación correcta, etc. No como era antiguamente, que todo lo tenían que manejar los cirujanos. Jefes de turno para todo, y resulta que la tasa quirúrgica era así de chica. O el internista, que tenía un rol, pero el internista siempre le daban... Nosotros pasábamos visitas en la época de los años 80, enfermo quirúrgico o cualquiera que tuviera fiebre era para el internista. El ave tiene fiebre, internista. El que se operó de la vesícula y tiene fiebre, el internista. Y así se manejaban las cosas. O sea, la necesidad, a mi juicio, existe, pero no hay esfuerzo político, porque aquí viene
el paso siguiente, esfuerzo político, para decir, mire, Chile está bueno ya que sigamos con estas super especialidades que están distribuidas en lo privado, 2/3 en lo privado, 1/3 en lo público, en las horas médicas, y no tengamos acceso a la gente. Yo valoro que haya más cupos de formación de especialistas, pero ¿cuándo vamos a ordenar el mercado del trabajo los especialistas? ¿Cuándo vamos a ordenar el mercado del trabajo? ¿Cuándo vamos a poner incentivos para que los especialistas estén más en el sistema público? ¿Qué hacemos con esos 2.000 médicos liberados de guardia? Yo alcancé antes de entrar a la política a estar liberado de guardia. Todos especialistas. ¿Qué hacemos con esos 2.000, 2.500, 3.000 médicos que tienen entre 60, 75 años y en general la cultura médica trabaja hasta el final, a no ser que tenga una invalidez, que tenga un problema? Los médicos seguimos trabajando. ¿Cómo no va a haber una oportunidad para esos doctores que ya no están para andar taxiando de un centro médico en otro, sino que les gustaría tener un cierto pasar, tienen su jubilación, aportar en lo que pueden en un hospital, porque trabajaron en un hospital, y poder reinsertarlos como especialistas en lo que no tenemos hoy día? Creatividad, a mi juicio. Aquí falta creatividad para que las reglas del juego las modifiquemos un poquito y podamos colocar y reordenar el mundo del trabajo de los especialistas, compartiendo plenamente que la relación docente-asistencial, que hoy día es muy valiosa, que se ha ido ordenando en los campos clínicos, en las diversas escuelas de medicina en el país, pero que a mi modo de ver necesitan retomar el control de la inserción laboral del especialista. Porque si no, esto es tirar una manzana al cajón de las manzanas, ¿no es cierto?, donde vamos formando, vamos sacando, ¿y dónde terminan trabajando? En los 2/3 privados, la inmensa mayoría, y 1/3 en lo público. ¿Resolvemos el problema de acceso? No lo resolvemos. Muchas gracias. Varias de las preguntas que están ya han sido respondidas, así que voy a hacer dos preguntas misceláneas finales para después poder darle la palabra al público. Probablemente aquí hay gente que quiere hablar, así que esta es la última vuelta y después vamos a recibir preguntas, opiniones, comentarios por parte de ustedes. Por lo que se ha discutido, ciertamente me queda la sensación de que el auge no ha sido solución a los grandes problemas de salud. ¿Qué fortalecería en el plan auge? ¿Qué eliminaría del plan auge? Y al diputado Castro, pero nuevamente aquí no está prohibido que Jaime Mañalich opine, ¿cuál es su opinión de la declaración del doctor Enrique París? Lo que nos preocupa es que las ISAPRES no desaparezcan, ya que son una fuente de trabajo importante para los médicos. Entonces, con esta última vuelta de preguntas, vamos a pasar a los comentarios y preguntas directas del público. Yo creo que hay un consenso importante en Chile de que los seguros de salud tienen que ser parte de la seguridad social. La seguridad social es un concepto que está enclavado en la Constitución y que hoy día tiene básicamente dos bajadas. La primera es la seguridad de tener una pensión de vejez, de invalidez, y la segunda que tiene que ver con la medicina del trabajo. Y en el mundo, en las constituciones, en todas partes, se entiende que el derecho a la salud, en esta escalada de derechos de las personas de primera, segunda, tercera generación, el derecho a la salud debe ser entendido como una parte de la seguridad social. En ese contexto, la discusión que se está dando, hay que tener cuidado las trampas que tiene. ¿Por qué? Porque, como decía el diputado Castro, se vende la idea usualmente de que el sistema privado, que hay un sistema público que está constituido por un seguro público, FONASA, y prestadores públicos, y un sistema privado que está constituido por un seguro privado, ISAPRE, y por prestadores privados. Eso no es cierto, es en realidad un cuadro que tiene 4 células diferentes, y quiero recordar que el 50% de las atenciones que financia FONASA las hace en realidad en el sector privado. O sea, ahí hay un cruce desde seguro público a prestador privado, entendiendo que prestadores privados incluye también, por ejemplo, al Hospital Clínico de la Universidad Católica, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, son para el Ministerio de Salud considerados entes privados. En ese sentido, yo creo que evidentemente el sistema ISAPRE requiere una reforma. Y respecto a los incentivos de los médicos, y esto puede ser material de tesis para cualquiera de ustedes,
cuando uno mide la utilidad del médico, o sea, qué cosa me hace feliz a mí. Eso está muy bien descrito. Los médicos en general no son maximizadores de la renta. Hay algunas especialidades que sí, pero, y es un problema, cuando los médicos alcanzan determinada renta que se han fijado como tope, empiezan a dejar a hacer menos actividad clínica y a reemplazarla por inscribirse en el club de golf y salir de viaje. O sea, empiezan a ser menos eficientes, menos productivos, porque no les interesa ganar hasta el infinito, sino que tienen una idea, a mi edad, a mi situación, esto es lo que yo quisiera llevarme a la casa, y si lo ganan, empiezan a disminuir su actividad. Esta utilidad de los médicos está constituido por muchos elementos, y uno de ellos, muy importante, es la calidad de la práctica y la posibilidad de seguir perfeccionarse. Yo hice un pequeño estudio en la clínica cuando estaba, y el sobrecosto, el sobreprecio que había que pagarle a un médico para que dejara la práctica, se los encuesté, la práctica pública es de un 30%. O sea, ellos valoran hasta un castigo en un 30% de la remuneración el seguir sirviendo en el sector público de salud, que es la vocación original. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el sector público en salud hay huelga, les pegan hoy día cada vez más en el servicio de urgencia, tienen juicios, tienen demanda y sobre todo no tienen mecanismos para perfeccionarse. En el ejemplo concreto, menciono Hospital Punta Arenas, la región de Magallanes o la ciudad de Punta Arenas, en la medida en que tenía un hospital viejo y sin tecnología, los médicos empezaron a formar sus clínicas, la clínica Magallanes, la clínica no sé cuánto, y a abandonar el mundo público. Apareció el nuevo hospital regional, que ojalá pase lo mismo con Rancagua, y los médicos dijeron, yo no puedo practicar oncología si no estoy en un hospital, donde hay radioterapia, quimioterapia, o sea, si yo quiero dedicarme al cáncer y estoy fuera del hospital, estoy muerto. Y efectivamente se produjo un fenómeno a la inversa. Los médicos de Punta Arenas quisieron volver al sector público una vez que lo habían abandonado, y yo creo que esto es un tema muy relevante, una parte de la ecuación que no se puede perder en la construcción de la infraestructura hospitalaria. Vale decir, un hospital del Salvador que tiene 120 años, que se llueve por todas partes, es un lugar muy poco atractivo para la práctica profesional. Lo último que quiero decir, a pesar que no tiene nada que ver con lo que me preguntaron, es que nosotros tenemos un servicio de atención de salud, en mi opinión, extraordinariamente o hipermedicalizado. Vale decir, demasiado de lo que debe hacerse está en manos de médicos sin que eso sea necesario para el éxito de salud. Nosotros impulsamos, como ustedes saben, una ley que permitió a los oftalmólogos, a los tecnólogos médicos, ganar una mención en oftalmología y prescribir lentes para miopía, en fin. Eso significó una reducción tremenda en la lista de espera. ¿Por qué? Porque ya no había que esperar al oftalmólogo para usar un lente para poder leer o para cualquier otra alteración visual menor. Yo creo sinceramente que las matronas, las enfermeras, deberían manejar prescripción y poder ajustar medicamentos para la hipertensión, para la diabetes, etcétera. Los tecnólogos médicos con mención en radiología deberían ser capaces, y sé que este es un tema mayor de conflicto con el mundo médico, de hacer ecografía, de screening, de abdomen, si hay cálculo de la vesícula, cómo va la matrona, el embarazo en el primer trimestre, ¿no es cierto? Y creo que ahí se está perdiendo una cantidad de recursos muy caros en exámenes de rutina que podrían ser perfectamente, ser informados por médicos, pero ser hechos, como ya ocurre hoy día. La Universidad Católica lo hace hace 30 años, la Clínica Dávila lo hace hace 20 años, en que son los tecnólogos médicos los que hacen las ecografías. En la clínica alemana, aquí ocurre lo mismo, ustedes tienen convenio con ellos, recuerdo, son los tecnólogos médicos los que hacen las ecografías y los radiólogos las informan, salvo que sea una ecografía del corazón muy sofisticada, digamos. En ese sentido, creo que hay mucho que avanzar, y con esto termino. Sí, yo quiero decir que en cuanto a la pregunta más específica que me hicieron, la verdad es que yo no comparto mucho esa declaración de mi colega Enrique París en cuanto a las ISAPRES, diciendo, mire, cuidado, porque nosotros dependemos en gran medida de la remuneración que nos dan las ISAPRES. Si a mí me dicen eso, que es verdad, pero si me lo colocan como argumento para no ir a hacer cambios profundos en el sistema de ISAPRES, no me parece.
Es como si los profesores de Estado hoy día no pudieran reivindicar nada respecto al sueldo o no que reciben de su empleador, que es un municipio. Es como que los trabajadores de la minería de Codelco no pudieran levantar el dedo para decir, oiga, tenemos aquí una necesidad de poder mejorar las condiciones con mi propio empleador de quien recibo la plata. Yo creo que hay que dar mejores argumentos. No para ir a clausurar el sistema de ISAPRE. Me coloco de inmediato en ese punto. No debiera la reforma del sistema de ISAPRE ir a terminar con las ISAPRE. Debiera ir a colocarlas en el marco de la seguridad social, eso sí, pero no extinguirlas. Pero eso significa llegar a un punto de acuerdo razonable respecto a las primas, respecto a las condiciones de inteligencia de los planes de salud, a la reajustabilidad de ellos y a todas las variables que hemos conocido que son de la controversia. Segundo, respecto al auge, ¿qué le falta al auge? Le falta expandirse hoy día. A mí me parece inconcebible que no tengamos una cobertura de quimioterapia para un cáncer gástrico etapa 4, Pedrito. El etapa 4 no puede, si no es quirúrgico, no tiene la quimioterapia asociada, paliativa, no la tiene. Si una mujer de más de 49 con vesícula quiere entrar, no puede, ya dejó de ser auge. Tenemos limitantes etarias, limitantes en las canastas actuales que necesitamos colocar en el tapete y revisar. Y necesitamos agregar nuevas enfermedades. Yo he hecho ver que sería impresentable que el próximo decreto de auge que viene ahora, a fin de año, no tenga nuevas enfermedades auge, de las 80, o no tenga mejoras sustantivas a la vez de cada uno de los paquetes y de las actualizaciones de esas canastas que permita superar estos problemas. Y segunda restricción, cuando uno ve los retrasos auge, por favor, tomemos con cierto escándalo la información de que la Super de Salud nos dice que en más del 70% de los casos la gente no tiene la menor idea de cuándo empieza el minuto cero de su garantía. Porque ahí sí que estamos jugando con la gente. Ese dato, a mi juicio, es grave. Es insostenible que la gente hoy día ignore, después de 10 años de funcionamiento del auge, desde cuándo empieza a cumplir su... O sea, cualquier ciudad, cualquiera de nosotros, lo notifican de la cuenta de la luz, lo notifican de cualquier pago, del seguro, de aquí y de allá, y uno sabe desde cuándo hasta cuándo tiene el plazo y si no, tiene que ir a reclamar. ¿Cómo es posible que en el sistema de salud eso no exista? Y también hay un porcentaje importante en lo privado que tampoco se estaba cumpliendo en ese mismo sentido. Y tercero, factores restrictivos, uno ve los retrasos del auge, las especialidades. Nuevamente rebotamos las especialidades. Y muchas veces no son las cirugías. Cuando hablábamos de las 3 principales causas de retraso, retinopatía diabética, el viso de refracción y la catarata, número 1, ¿dónde está el problema? Más que en el pabellón, estaba en la hora con el especialista. Casi el 60% de todos los atrasos del auge son en lograr acceder al doctor, para que el doctor haga la confirmación diagnóstica y de ahí pase a la cirugía y todo lo que viene después. O sea, claramente aquí tenemos factores limitantes hoy del auge que tenemos que corregir. Muchas gracias. Ahora vamos a dar la palabra a... sí, cortita, porque queremos escuchar. Respecto a lo planteado en la pregunta, yo creo que el auge ha sido una política extraordinariamente exitosa en lo cualitativo y en lo cuantitativo. En lo cualitativo ha traducido en una ley concreta lo que era letra muerta en la Constitución, que es el derecho a la salud, el derecho a acceso a la salud. O sea, por lo menos hoy día tenemos establecido, hemos dado un paso en política pública, es decir, por lo menos entendemos que estas cosas son un derecho absolutamente, y Juan Luis decía, nos preocupa que la gente no reclame un derecho. Ese es un lenguaje nuevo que hace 10 años no podría existir. Y en segundo lugar, desde el punto de vista sanitario, los éxitos del auge para lograr una mayor equidad son patentes. Y resultados sanitarios, por ejemplo, la caída de la mortalidad por infarto agudo del miocardio, no porque haya menos infartos, se tratan oportunamente y la gente se muere menos de infarto, y eso es un fruto directo del auge. Todo lo que significa el cuidado neonatal, muchas de las prestaciones auge están vinculadas a la prematurez. Bueno, eso antes era imposible pagar, hoy día está de acceso a todos los niños que nacen con un problema pulmonar, un problema ocular, ¿no es cierto?, a causa de su prematurez. Y en ese sentido, yo creo que el auge tiene que seguir como política
¿Y dónde debiera poner su acento? En aquello que, en mi opinión, nunca ha sido lo suficientemente explícito, que es en las atenciones, en las garantías, en las prestaciones preventivas. Porque hoy día se da una estadística, debe cumplir. No, no, no. Aquí hay que garantizar por ley que cada persona tiene derecho a esto, 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 cada persona afiliada al sistema público y privado, y tiene que ser una garantía que, e insisto de nuevo, mirando sobre todo a cobertura dental, cobertura de salud mental, cobertura de protección de embarazo, de adicciones en la segunda década de la vida. Muchas gracias. Aquí hay una persona que hace tiempo quería hablar, después... Sí. Soy Pedro Rivero de la Universidad de Santiago, Hospital Luco. Esta reunión la encuentro sumamente interesante, pero me gustaría ver la opinión respecto a cómo solucionar los problemas. Me explico. Primero, yo pienso que la salud tiene que transformarse en ser un ministerio de la salud, una universidad de la salud, no de las enfermedades. En las escuelas de medicina actualmente sabemos mucho de enfermedades y sabemos bastante poco de salud. Yo creo que la idea no es que haya más enfermos crónicos, sino que prevenir que no haya pacientes crónicos o que haya menos pacientes crónicos. Y en la medida que nosotros seamos consecuentes, tengamos una cultura y un espíritu docente, de que el médico es siempre docente cuando está conversando, cuando está fumando, diciéndole al paciente no fume porque le hace mal. O sea, no sé de qué estamos hablando. Entonces, la otra cosa que quiero decir con el doctor Maya, estoy totalmente de acuerdo, que no hacen falta más especialistas, lo que hace falta sean médicos resolutivos, que la APS resuelva problemas. Voy a contar una anécdota con vergüenza, que yo siendo cirujano, en el Policlínico de Cirugía, me llegó una señora con su hija de 17 años, señora, mire, mi hija tiene esto, me dice, pero es un punto negro, qué lástima que no esté mi señora para que se lo saque. Venía de Alto Jahuel, se había levantado a las 4 de la mañana y por un punto negro la mandan a policirugía. O sea, esas cosas no pueden ocurrir. Y eso, la única forma que se solucione es motivando al médico que tome conciencia de que ser médico de la APS y de la atención primaria es muy importante. Es tan importante como fue en algún momento el profesor primario. Si la atención primaria es resolutiva, no van a haber crisis epilépticas, no van a haber crisis hipertensivas. ¿Qué pasa con los artículos 44? ¿Qué pasa con la gestión, con la cultura? Yo le propuse al director del hospital, oye, ¿por qué no manda los artículos 44 a los cirujanos, que es lo que yo entiendo, porque lo que no entiendo no me meto, mándalos al policlínico, que vean todas las vesículas, toda la patología quirúrgica, y ellos la resuelvan, los traigan, vayan 3 días al poliperiférico y ese mismo equipo venga al hospital. Es que eso no se puede. Entonces los artículos 44 se tiran la tela, por decirlo de una forma elegante y decente, y ganan 3,5 millones mensuales y no hacen nada. La otra cosa que es muy compleja es la cultura de los jefes de servicio. Los jefes de servicio, mi servicio, yo le digo, oye, perdóname, tú estás al servicio. Yo cuando jubilé de servicio le ofrecí operar gratis. En mi servicio no opera nadie gratis, me dice el jefe de servicio, que tú lo conoces, que es una cosa chica. Ya no es jefe de vergüenza. Pero sigue chico. No, a pesar que la altura se puede medir un corazón al cielo, pero en este caso no se dio esa situación. Entonces yo creo que es muy interesante el proceso docente y cultural. ¿Qué pasa en este momento con la formación de especialistas? Es un problema terrible. En el Barro Luco no había nadie postulando a medicina interna. Iban a tener que cerrar el servicio de medicina interna. Y la Universidad de Santiago cubrió eso con unos becados autofinanciados que crean un problema terrible desde el punto de vista legal. ¿Y quién es el peor enemigo? La Universidad de Chile. Los quiere echar. Entonces en ese país nadie mira el sentido, perdón, algunos no miran el sentido común y no hay sentido de colaboración. Es una competencia que yo soy bueno porque hundo al del lado. La verdad es que no tengo mucho que agregar, me concentro en el tema de salud mental, citando una frase, mañana puede ser peor, y efectivamente yo creo que mañana en salud mental va a ser peor. El aumento de la incidencia de salud mental, de enfermedad mental en Chile crece violentamente. A propósito de un comentarista deportivo la semana pasada, nosotros somos
segundo país de la OECD en aumento de tasa de suicidio, después de Corea del Sur, y esta se concentra en jóvenes, en hombres jóvenes adolescentes, o menores de 20 años, o sea, una cuestión dramática. Y cuando hablamos de acceso universal como una exigencia de la Organización Mundial de la Salud, hay dos temas que a mí me provocan. El primero es precisamente lo que significa la falta de acceso a atención mental, la hipermedicalización de nuevo de esto, en que no hay una cobertura suficiente, sobre todo para tratamientos de psicoterapia, de psicólogos, que tendrían un impacto enorme, me parece, en el manejo de esta condición. De nuevo, la hipermedicalización, la falta de cobertura, que creo que obedece a un prejuicio anticuado que hay que corregir y que ojalá el nuevo decreto auge, como mencionaba el doctor Castro, se haga cargo de tener más consultas, más posibilidades de atención. El segundo tema de acceso dramático para mí es el tema de medicamentos. Nosotros somos el país de la OCDE que más gasto de bolsillo tenemos en salud. O sea que a la hora de una necesidad, como le pasaba a usted, hay que sacar plata del bolsillo y eso es catastrófico porque significa mucha incertidumbre, mucha inseguridad independiente del ingreso económico que tenga cada familia. Y la verdad es que no hemos sido capaces, a pesar de todo, de garantizar una política, acceso de medicamentos a precios competitivos, pagamos cifras exorbitantes y la industria farmacéutica sigue actuando en un clima de impunidad. Voy a poner un ejemplo de estos días. A sugerencia del doctor Castro, la píldora de día después se vende ahora sin receta médica. A mí no me gusta la idea, lo que quiera ya. Pero el día en que el Instituto de Salud Pública promulgó esta autorización, la industria farmacéutica que vende estos fármacos los subió al doble, al tiro. Al día siguiente, precio de lista, el doble. Y ellos calculan inmediatamente el lucro que van a obtener por esta medida tomada en el Instituto de Salud Pública y dicen, mire, este medicamento ahora es sin receta. Ellos dicen, esto significa que vamos a tener tal mercado, subamos el precio del tiro, la demanda va a subir. Todos los medicamentos, no estamos hablando de que uno sí, otro no. Todos los medicamentos, todos los laboratorios que venden la píldora y después progestina subieron simultáneamente sus precios, lo que es una cuestión escandalosa. En ese sentido, creo que todavía somos poco estrictos y exigentes y castigadores en un mercado que está muy concentrado y que le duele a toda la ciudadanía y sobre todo a los más pobres y más viejitos. Respecto al tema de gestión hospitalaria, nosotros siempre tratamos de ver, bueno, estos son síntomas, ¿cuál es la enfermedad? Yo creo que la reforma de salud del año 2005 produjo una enfermedad al radicar en el Ministerio de Salud la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Creo que fue un error gravísimo y que el mundo anterior, con un Sistema Nacional de Servicios de Salud, o SNS en su historia, iba mucho mejor encaminado que generar, aquí está la doctora Liliana Jadwe, ¿no es cierto?, subsecretaria de Salud Pública, que es en realidad la figura señera del Ministerio de Salud, y al otro lado yo tenía al subsecretario de Redes Asistenciales, y el conflicto era, no que pelearan a puñetes, pero era permanente, porque ella tenía que garantizar que el hospital estuviera limpio, que se dio la autorización sanitaria, y el otro, oye, córtala, dame el permiso, en fin, o sea, no puede ser que quien ejerce el rol de autoridad tenga que a la vez ejercer la prestación. Y yo creo que desde un punto de vista de reforma estructural, generar una mayor democracia en el gobierno clínico, hospitalario, por ejemplo, a través de que efectivamente haya servicios de salud regionales que generan una cohesión de trabajo con la intendencia, que ahora va a ser elegida, ¿no es cierto?, y con las autoridades y con la ciudadanía local, es un paso que tenemos que dar, porque esta cuestión que desde Maquiver ahí se decía si el hospital no sé cuál debe mirar al norte o al sur, es una cuestión completamente absurda y alejada de las necesidades de la población. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas. Se nos acabó el tiempo, de hecho nos alargamos. La verdad es que ha estado bastante bien y queremos entregarle a los doctores
un presente porque la verdad es que ha sido un lujo tenerlo.